Pues la verdad es que yo siento que la disciplina está muy sobrevalorada en el sentido de que como que uno se castiga demasiado por no ser disciplinado. Ujú. Y yo siento que lo que a mí me ayudó mucho en el deporte y lo que pues creo que la gente es disciplinada es porque tienen un porqué muy claro. Alguna vez me dijeron una frase y es como que uno supera más fácil un fracaso que un triunfo o un logro. Pero recuerdo la frase que a mí me sacó de ese estado mental de una y fue: Nati, si te sigues quejando, nadie va a ser campeona del mundo por ti. Ok. Nadie. Esto es Psicología para la Vida Real, un podcast de salud mental. Soy Laura Galeano, psicóloga clínica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología para la Vida Real, un espacio donde las experiencias y las historias de vida nos inspiran, nos transforman y nos recuerdan que construimos nuestra vida un paso a la vez. Hoy estoy con una invitada súper especial, es una campeona. Ella es Nati Giraldo, campeona 7 veces a nivel mundial de patinaje, y estoy muy emocionada de tenerla aquí porque siento que su experiencia de vida nos va a enseñar muchísimo a través de la disciplina, también de cómo tener buenos hábitos y cómo hacer esas transiciones importantes en la vida. Nati, muchas gracias por estar aquí. Lau, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar acá y hablar de estos temas tan chéveres y tan importantes. Ok, entonces empecemos. Cuéntanos, por favor, cómo te describes. Bueno, Nati Giraldo en este momento, porque también he tenido muchísimas versiones, pero yo creo que en este momento Nati Giraldo es una persona que se enfoca en la presencia, en disfrutar las pequeñas cosas de la vida, en hacer eso que ama, en explorarse un montón y entender cuáles son sus talentos, para poder vivirlos y ponerlos al servicio de otros. Y también creo que vivo con una frase y es que todas las personas que tengan experiencia de mí, o pasen por mi vida se vayan mejor. Ok. Entonces me encanta servirle a los demás, estar para las personas que amo, así me describo. Ok, Nati, gracias de verdad por estar aquí. Nati, tu historia, tú eres deportista profesional, fuiste 7 veces campeona mundial de patinaje representando nuestro país, y por ahí más o menos empieza tu historia con el patinaje, o hay algo antes. ¿Cómo te enamoraste del deporte? Bueno, mis papás siempre nos metieron desde muy pequeña, sobre todo mi mamá, como a mil hobbies, pues como mil actividades, porque Ok. ella no quería que estuviéramos como en la casa viendo televisión o jugando pues como videojuegos o así. Entonces nos puso a hacer muchos deportes, nos metió a tenis de mesa, tenis de campo, guitarra, o sea, música y deportes los Ok. que quisiéramos. Y ya cuando mi hermana tenía como 9 años y yo 6 años, ya nos dijo como, bueno, ya exploraron un montón de actividades, ¿cuál les gusta? Mi hermana quería ser patinadora, Ok. yo quería ser gimnasta, Ok. eh, pero mi mamá del susto en ese entonces me dijo como, no, Nati, no le encontré como lugar en pues como donde la reciban en gimnasia, métase a patinaje mientras tanto con su hermana. Ok. Y bueno, yo, en, Mientras tanto. mientras tanto, entonces yo entré a patinar con mi hermana. Curiosamente, el entrenador Horacio Pino en ese momento como que me vio el talento y le dijo a mis papás como, esta niña puede ser campeona del mundo, porque además en patinaje es muy normal, pues más que normal, como que es muy fácil soñar con el quiero ser campeón del mundo, porque Ok. habemos, pues es potencia mundial, pero hay muchos campeones del mundo. O sea, te puedo decir que yo creo que hay más de 100 campeones del mundo en Colombia de Ok. patinaje. Entonces, digamos que soñar con eso es No es muy tan natural, lejano. si no es tan lejano. Sí. Y Horacio Pino, el entrenador, le dijo a mis papás como, ella va a ser campeona del mundo o puede ser campeona del mundo. Entonces ahí como que ya mis papás me dijeron, y ya uno ahí se empezó como a perfilar por ahí. Ok, ok, o sea que desde muy el inicio tú tuviste la mentalidad de competir. La parte de competir fue algo que te acompañó desde siempre. Sí, digamos que los primeros 2 añitos, o sea, siempre hubo esa visión, porque como que desde muy pequeña o desde que arranqué me la instauraron en la cabeza. Y por ahí a los 7, 8 años empecé a competir por, Ok, pues como
que se podía. Sí. Pero desde muy niña, digamos que sí me instauraron esa meta en la cabeza y empecé a soñarlo y a Ok. perfilarme para eso. Ok, Nati, ¿cómo es vivir de pronto con la presión de los campeonatos hasta que, digamos, llegas y ganas ese primer campeonato o como todo ese escalón? ¿Cómo es vivir esa experiencia? Bueno, yo creo que uno pasa como por un montón de etapas, porque además los primeros años de la vida, pues digamos que empecé a ganar mucho, entonces uno empieza a perfilarse. Eh, yo hice toda mi carrera deportiva, o la mayoría, en Bogotá. Ok, Por cosas de la vida nos vinimos a, bueno, mis papás son paisas, nos vinimos a vivir acá eh, cuando yo tenía como 15 años más o menos, ok, y era justo la edad cuando yo ya empezaba a perfilarme para Selección Colombia. ok, Cuando yo me vengo para Medellín bajo muchísimo el nivel, entonces de primer año no entro a Selección Colombia, ok, eh, y ahí como que tomo la decisión incluso de devolverme sola para Bogotá. Mis papás se quedaron acá y yo me fui para donde unos tíos, para poder como volver a como coger el nivel. Es una presión muy alta porque, como te dije, Colombia es una potencia del mundo, entonces sí, digamos que pasar a Selección Colombia es muy complejo porque además ahí todo el año competimos casi que cada mes y medio en ok, nacionales, donde se cogen puntos y hay como un escalafón, y de ahí los 12 primeros del escalafón pasan a un selectivo, donde en el mm, selectivo ya se borran todos los puntos, empezamos de ok, cero, y ahí solamente de esos 12 pasan 3, pero yo te puedo decir que cualquiera de los 12 pueden ser Selección Colombia. ok, Entonces es muy competitivo, y en el selectivo, por ejemplo, tú duermes con la competencia, por decirlo así. Es mm, una presión muy, muy, muy alta, que de hecho cuando yo me regreso a Bogotá, después de haber bajado el nivel acá, yo tuve proceso de psicóloga deportiva ok, acompañándome y fue fundamental, eh, porque la presión es muy alta y el impostor, el autosabotaje ahí empieza a jugar un mm, papel muy importante, porque además, claro, empiezas, yo creo que para ganar uno fracasa mucho más veces de las que gana. ok, Entonces, pues tu cerebro empieza a dudar y tú empiezas a dudar como de tu nivel, aunque pues en el entrenamiento uno se da cuenta cómo está de nivel, pero definitivamente creo que el entrenamiento mental es fundamental para tú conseguir lo que sea en la vida, porque de hecho en los entrenamientos habían muchas personas que eran muy buenas, pero a la hora de competir se bloqueaban ok, y no conseguían pues como lo que querían. ok, Eh, y creo que para mí lo que me ayudó a lograr eso también fue mi psicóloga deportiva en ese entonces, que me enseñó la visualización, mm, afirmaciones, cómo cambiar, pues muy PNL, cómo empezar a sí. cambiar como esos discursos internos que uno tiene. eh, y la visualización yo creo que para mí fue una herramienta, o sea, fundamental, increíble, y que me la llevé para el resto de la vida. O sea, fue algo que yo sigo haciendo, la Ok. visualización. De verte Entonces, ganadora, de verte llegando a la de meta verme y y sentirte. sentir, o sea, yo hacía ese ejercicio todas las noches, Lau, sintiendo, entonces a veces lloraba, a veces, o sea, era como que siento que sentir cómo se va a ver y a sentir ese momento específico es muy importante, y a mí, yo eso me lo llevo, o sea, creo que más que el mapa de sueños, que ahorita está muy Mm, de moda, sí. más que el mapa de sueños era la visualización lo que a mí más Mm. me ayudó en ese momento. Y qué importante que hablas de sentirlo también, porque a veces las personas lo practican mucho desde solo la visualización, que es esa anticipación positiva cargada de todos esos mensajes también muy funcionales, pero se desconectan un poco de la emoción. Y qué importante también que tú nos cuentes que es el hecho de sentirlo también, de permitirte sentirlo ese momento que estás visualizando. Muy bien, cuando estamos o pensamos en una profesional, en una deportista élite profesional, normalmente lo que a mí se me viene a la mente es la disciplina. Siempre los percibo demasiado disciplinados, muy rigurosos con las rutinas, con los cuidados de la alimentación. ¿Tú cómo viviste y cómo vives en tu vida el tema de la disciplina?
Pues la verdad es que yo siento que la disciplina está muy sobrevalorada en el sentido de que eh, como que uno se castiga demasiado por no ser disciplinado. Ujú, Y yo siento que lo que a mí me ayudó mucho en el deporte y lo que pues creo que la gente es disciplinada es porque tienen un porqué muy claro. O ujú, sea, porque la motivación se va y la motivación llega con la acción ujú, y la disciplina, pues hay veces que uno no va a querer, o sea, creo que la gente, y sabrás más tú obviamente, pero yo siento que uno pelea mucho con el, es que la gente disciplinada siempre quiere, o sea, o la gente disciplinada ujú. siempre nunca tiene pereza o nunca eso, y uno siempre va a tener pereza. Yo muchas veces quise tirar la toalla, muchas veces no me quise levantar de la cama, pero creo que a mí lo que me ayudó a levantarme ese día que no tenía ganas o a no tirar la toalla cuando lo quería Mm, hacer, era tener el porqué muy claro y era, es que yo quiero ser campeona del mundo. el Y si yo no, propósito. el propósito, si yo no me paro hoy a hacer bicicleta a las 5 de la mañana con este frío horrible que está haciendo, pues la persona que está en Cali, que es mi competencia, lo está haciendo y va a tener un poquito más. Ok, ok. Y si yo no lo hago, pues realmente a la que estoy como perjudicando es a mí misma. Pero ese porqué muy claro es lo que a mí me permitió levantarme en los días que tenía pereza, en los días que no lo quería hacer, en los días que estaba cansada y no quería entrenar más. Tener ese porqué claro es muy importante y creo que es como algo que incluso no se dicen, es como que se habla de disciplina y motivación, pero Ujú, nunca o muy pocas veces se habla de ese por qué. O ok, sea, si yo voy al gimnasio, ¿por qué lo estás haciendo? Y tener eso tan claro y que sea un porqué que te mueva, ok. ¿sabes? Porque creo que hay porqués que, no, sí, porque quiero ser flaca, pero Ujú, puede que eso no te mueva tanto en ok. ese momento y por eso siento que uno Se como que se desconecta, se desconecta. desconecta rápidamente. Digamos que en este proceso entonces tú fuiste campeona del mundo la primera vez, ¿en qué momento? A los 17 años. 17 años. ¿Cómo lidias tú en plena adolescencia con ser campeona del mundo a los 17 años? El tema de empezar a ser reconocida, al ser admirada en el medio, ¿cómo fue para ti en ese momento? ¿Te enseñan un poco cómo toma uno eso o sencillamente es algo a lo que te vas enfrentando así nomás? Sí, yo siento que es algo que no hay un acompañamiento para eso. Y yo creo que ni siquiera el problema empieza en lidiar con ser campeón del mundo, sino después de Ok, cuando alguna vez me dijeron una frase y es como que uno supera más fácil un fracaso que un triunfo o un logro. ok. Y me sonó demasiado porque como que uno después de lograr algo importante Mm, es, ¿y ahora qué viene? ¿O será que lo voy a volver a lograr? ok. Y Los eso, estándares sí, también. los estándares empiezan a subir y es complejo porque también lidiar con eso de, ¿y si no vuelvo a ser campeona del mundo? Y si no gano? Y se queda a veces uno persiguiendo como, como eso mismo que logró y nunca va a ser igual. La primera vez que yo fui campeona del mundo, bueno, me voy a devolver un poquito porque yo Sí. pasé a Selección Colombia y éramos 5, eso fue en Guarne. Ok, Mi primer mundial fue aquí en Guarne, en Antioquia. Éramos 5 en la categoría de fondo y en el mundial solo corrían 2 por prueba. ok. Entonces, en los entrenamientos empieza mucho la presión porque primero es como la presión de pasar a Selección Colombia, luego ya estás en la concentración que duraba 2 meses y todo el tiempo en los entrenamientos es midiéndote porque solamente 2 de esas 5 van a competir en ciertas pruebas. Entonces como que tú no le puedes bajar, todo el tiempo es yo tengo que estar mejor que las Y los otras. 5 todos juntos entrenando. Claro, Ok, qué éramos presión. 32 personas entrenando, pero 5 de esa categoría. Ok, Pero también éramos, como de una u otra forma, éramos equipo, pero competencia a la vez, a la vez. porque 2 solamente competían. Y ese primer mes de concentración, yo tuve muchas caídas y mi nivel como que por alguna razón no estaba bien, entonces yo no aguantaba los calentamientos, me caí 3 veces, estaba vuelta a nada y en la tercera caída eh, ya no me cabía un raspón, recuerdo que me caí durísimo y mi reacción fue empezar a llorar y decir, ya no quiero más esto, me quiero retirar, yo no tengo por qué estar sufriendo. Mm, Mi papá era el delegado en ese momento, él tira un cuerno que tenía en la mano, sale corriendo para donde yo estoy, me dice,
¿qué quiere? ¿Qué necesita? Le llamo a la psicóloga porque yo estaba muy desesperada en ese momento. Me quiero retirar, no quiero más esto. O sea, yo estaba sufriendo muchísimo, ya no me cabía un golpe más, estaba saturada y muy abrumada mentalmente. Mi papá me dijo, le llamo a la psicóloga y yo no quiero a nadie, no quiero a nadie. Pero en ese momento recuerdo que la fisioterapeuta Norma, en ese momento que me estaba como revisando las aporriones, ya no tenía los patines puestos, me dijo, Nati, el entrenamiento no ha terminado, aprovecha y ponte los patines y termina el entrenamiento. Y yo le decía, no, o sea, no puedo, mírame cómo estoy. Nati, aprovecha, ponte los patines y termina el entrenamiento. Me insistió tanto, yo en ese momento estaba en el papel de víctima, como que yo dentro de mí decía, pero vos no me estás viendo, yo estoy vuelta a nada. Y recuerdo que ella me insistió tanto que yo me puse los patines, terminé el entrenamiento y como el más teso de la selección Colombia, Diego Rosero, terminamos el entrenamiento, íbamos para el bus que nos llevaba al hotel y me dijo, Nati, esto es un contrato y uno no renuncia antes de que se acabe. De ahí recuerdo que ese fin de semana nos dieron como 3 días libres para estar con la familia, todo, y mis papás, afortunadamente, lo hablo desde el privilegio también, tuvieron la capacidad de traer la psicóloga de Bogotá hasta acá, hasta Medellín. Y la psicóloga, como en ese fin de semana, me hizo como una terapia de choque súper fuerte. Me dijo mucho, pero yo lo que más me acuerdo y que jamás voy a olvidar y lo voy a agradecer a Norma, a Diego Rosero y a Briana, que en ese momento era mi psicóloga, fue que nunca me tuvieron lástima ni pesar. Y Briana lo que me dijo fue, después de hablarme muchas cosas, de terapiarme y todo, pero recuerdo la frase que a mí me sacó de ese estado mental de una y fue, Nati, si te sigues quejando, nadie va a ser campeona del mundo por ti. Nadie. Y Qué para mí fuerte. eso fue como ¡pum! Claro, también es una personalidad que, claro, yo me construí en el deporte con entrenadores, con frases muy fuertes, entonces, bueno, Oriana supo leerme y me dijo una frase que fue como que, uy, o sea, tenés toda la razón. Y fue muy loco porque el lunes que volvimos a entrenar, yo que no aguantaba un calentamiento, que me estaba cayendo, cambié ruedas también, pero creo que fue como el conjunto de un montón de cosas, pero definitivamente el chip que me cambió en la cabeza fue fundamental porque yo pasé de no que aguantar un calentamiento a ser la que más aguantaba, la que me le pegaba a los hombres y fue como todo hasta, de hecho, claro, la gente nunca preguntó, pero la gente incluso le dio como la duda a las ruedas y todo el mundo empezó a poner las ruedas que yo tenía en ese momento y competimos todos con esas ruedas. Claro, jugó como todo a favor, Sí. pero para mí lo que realmente hizo el cambio fue esa conversación con mi psicóloga y que no me tuvo como pesar. Sí. Y ya de ahí, bueno, ya quedaba como un mes de concentración y justo en esa prueba, bueno, ya como competí la primera vez que fui campeona del mundo, yo estaba en un estado de presencia absoluta, como que creo que algo que a mí, pues que yo recuerdo para atrás y que me hizo ver como la forma de estar como en el mejor estado, es como ese estado de flow que se utiliza también en la psicología, es como que yo estaba tan en la presencia de Natalia Giraldo por Colombia y como que ese momentico me lo disfruté, luego pitaron y arrancó la prueba y como que me disfruté cada vuelta, como que yo estaba en presencia absoluta y cuando me di cuenta, porque faltando 3 vueltas, como era una combinada, como que al final de la prueba la que más puntos tuviera ganaba, ya faltando como 5 vueltas, yo ya era la campeona del mundo. Pero yo no, o sea, como que yo estaba tan en presencia que yo ni cuenta me di, como que solamente hasta el final, y ya terminé esa prueba y yo me puse a llorar porque fue como que justo cuando pasé la meta fue recordar todo eso que venía de atrás. Sí. Y no, o sea, fue como que, yo digo, fue una cosa demasiado hermosa, pero jamás volví a sentir tanta presencia o tanta fluidez como en esa carrera. Y eso, lo que yo te decía ahorita, es como que cómo superar algo así es muy complejo porque era mi prueba favorita,
la prueba combinada, pero yo nunca más volví a ser campeona del mundo en esa prueba. Fui campeona del mundo en otras pruebas, Ah, ya, porque ya. como que me quedé persiguiendo esa misma, como esa misma fluidez en esa misma prueba y nunca pasó. Quedé segunda, luego en la Ok. otra me eliminaron y así. Pero me quedé persiguiendo algo que nunca iba a llegar porque cada situación es única. Pero uno muchas veces se queda persiguiendo como esa Claro. misma situación. Claro, y esa historia que nos acabas de contar, siento que es súper valiosa. Tú tienes una foto muy linda donde estás como ganadora y cuentas también un poco en tu Instagram la historia y es esa la que nos estás contando, de la Sí, fotico que aparece ahí. sí, Ok, es ok, esa. que claro, todo lo que representó ser ganadora, pero estar a un par de semanas de decir no, no doy más. Ok, Renuncio. ok. Qué importante también el tema de perseverar y de la concentración y el foco que se tiene con las personas que también te acompañan alrededor. Sí, total. Lau. Nati, ¿cómo te defines más allá de ser una deportista élite? Wow, es que yo ya no me identifico con eso. O sea, eso nunca nadie me lo va a quitar, pero creo que luché tanto con después de retirarme de patinaje, que me retiré muy joven a los 19 años, luché mucho con eso y entré en una crisis existencial muy fuerte porque yo me daba mi valor por los logros, por lo que había obtenido. Entonces me retiro joven, entro a la universidad, pero digamos que yo siempre había querido ir a un reality deportivo. Ya al Ok. finalizar la universidad me llaman para ir al reality deportivo. Pasé 4 meses y medio allá, delicioso, espectacular, pasé demasiado rico, como que viví tan rico allá, o sea, yo creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, que cuando vuelvo a la realidad me choco muy fuerte porque yo digo, ¿y ahora qué sigue? Para Natalia yo tenía 25 años y para mí en ese entonces era como el que sigue era que otra cosa grande sigue, porque Mm, ya era 7 veces campeona del mundo, ya había ido a un reality deportivo, tenía 25 años y en mi mente de como enfocada en el logro, sí. era como, ¿qué sigue? De hecho me faltaba graduarme de la universidad, pero para mí era como, pues yo me gradué de la universidad. Mm, Esa Natalia de ese entonces era como que para ella el logro era algo que no todo el mundo lograra, ¿sabes? Como que para ella un logro era algo, sí, como algo supremamente grande que que nadie, o sea, por ejemplo, la universidad para mí era como yo me voy a graduar, pero mm. no lo consideraba un logro. Algo casi inalcanzable. Exacto, como que Mm, para mí eso significaba un logro. Y yo hoy en día digo, la vida uno siempre lo pone en su lugar. Y ok. en sus lugares siempre te va a mostrar la vida, las cosas que necesitas aprender. Y yo regreso y entro en una crisis existencial porque entonces yo no encuentro eso otro que venía. Mm, Y recuerdo en ese entonces que mi hermana me decía, a ti, pero le falta graduarse de la universidad. Y yo, sí, pero pues yo me voy a graduar de la universidad, pues como que... Y ahí empiezo como algo muy fuerte dentro de mí, como que yo decía, pucha, es que yo no me puedo valer por lo que logre, o sea, yo empecé a sentirme como en un limbo, como que yo decía, pucha, estoy perdida porque mm. no sé qué sigue, no sé qué sigue y duré muchos años como en esa búsqueda y en ese proceso de ya no identificarme por los logros, eso a mí nunca nadie me lo va a quitar, pero hoy en día yo digo, yo soy lo que dejo en los demás, yo soy lo que vivo en el día a día, yo soy lo que me disfruto y definitivamente yo soy la persona que me convertí en el proceso para llegar a esos logros. Ok. Los logros van y vienen en la vida. O Mm, sea, las metas obviamente son importantes porque te ayudan como a enfocarte y a tener como un punto de llegada claro, mm. pero somos tan inconformes que llega eso y ya queremos lo otro y lo otro, entonces pasamos toda la vida sin disfrutarnos el proceso Ok. y realmente con lo que uno se queda es como esa persona en la que yo me convertí para lograr eso. Ok, ok. Tú hablabas de pasar por esta crisis existencial
¿Qué tan importante fue el apoyo de las personas que te acompañaban en el momento? Tu familia, tu hermana, tu pareja en el momento, ¿cómo te acompañaron y qué tan valioso fue para ti tenerlos? Uy, yo creo, Lau, que el círculo de apoyo es fundamental en absolutamente todo. Como que tener un círculo de apoyo fuerte, sean amigos, familia, entrenadores, pues como Mm, sí, maestros, creo que son súper fundamentales. En patinaje yo puedo decir que mi familia corrió detrás de mí a todo lado. para todo lado, fueron un apoyo supremamente fundamental en mi carrera deportiva y creo que una vez me retiré pues aún muchísimo más. Eh, Mis entrenadores, yo creo que o sea, como que tener un círculo fuerte, además que sepan decirte con honestidad lo que es, o sea, yo te digo, si me hubiera sido por Norma, por Diego Rosero y por mi psicóloga y obviamente mis papás, que Mm, obviamente, digamos que emocionalmente para la familia es mucho más complejo entrar ahí y claro, decirte las cosas porque uno no lo va a tomar de la de la misma mejor manera. manera. Sí, suele El poder suceder. del tercero es increíble, pero yo le puedo agradecer a ellos de que de que yo no haya tirado la toalla en ese momento de que lo quería hacer. ¿Y por qué te retiras tan joven? ¿Por qué me retiro tan joven? Sí. Porque en el último mundial, que fue en Italia en el 2012, eh, yo me visualicé siendo 4 veces campeona del mundo. En un mundial hay varias pruebas, entonces tú en cada mundial puedes ser varias veces campeona del mundo. Ok. En ese mundial yo dije, yo puedo ser 4 veces campeona del mundo. Por mil razones que uno no puede controlar, me caí, en otra me tumbaron, en otra pues nada, no fui capaz. Por mil situaciones, yo fui 2 veces campeona del mundo. Y ya. Yo fui 2 veces campeona del mundo, pero yo regreso como muy inconforme con ese resultado. Y creo que algo que me ha acompañado siempre es que he sido muy reflexiva y, y como que yo misma me cuestiono un montón de cosas y yo digo, ¿yo por qué estoy inconforme? O sea, cualquier persona en mi posición estuviera súper feliz solamente el hecho de estar acá, solamente con una medalla de oro se hubiera regresado. Es más, mi primer mundial, yo con una medalla de oro, yo me hubiera regresado supremamente feliz. Porque estoy así, o sea, porque además fue enojo, fue frustración, era sí, decepción, como un montón de emociones no tan chéveres que yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si fue, pucha, 2 medallas de oro es un Ujú. montón. Y ahí empiezo como a cuestionarme un montón de cosas y empiezo a decir, yo ya creo que no estoy haciendo esto porque me gusta y lo estoy disfrutando, sino por ambición, por querer más. Oh, Y yo siempre como que desde muy pequeña me dije, yo no voy a hacer las cosas por obligación o por plata, sino porque yo las disfrute. mm, Y ahí entré como en 3 mesecitos, eso fue creo que hasta finales de noviembre, diciembre del 2012, que fue Juegos Nacionales, y me tomé todos esos meses para pensarlo y yo dije, no, yo ya no me estoy disfrutando de esto como me lo disfrutaba cuando recién entré, sin importar si era campeona del mundo o no. mm, Eh, y tomé la decisión de retirarme en uno de mis mejores momentos. Yo estaba en mi mejor momento deportivo. Para todo el sí, mundo fue como, ¿qué le pasó? Pues mi entrenador se emborrachó con mi papá, porque además mi papá también, pues vivía el deporte increíble claro. conmigo. Cuando yo les conté eso fue como, o sea, les partí el corazón. Sí. Les partí el corazón. Más estaba muy chiqui, o sea, 19 años me faltaba. Los patinadores patinan hasta los 28, 30 años, o sea, mucho. Pero yo hoy le agradezco a Natalia de 19 años que tomó esa decisión tan consciente y tan madura. Yo no sé si yo hoy tenga la madurez y la Ok. conciencia para tomar una decisión así, eh, porque, porque después de eso a mí la vida me ha traído demasiadas cosas lindas. O sea, haberme retirado a mí me abrió el mundo, estudié, me fui del país a estudiar inglés, estuve en un reality deportivo, entré en una crisis existencial que para mí fue lo mejor que me ha pasado en la vida, para hoy yo ser la Nati Giraldo que soy.
Ok, Nati. Hablemos un poco del tema de la autoestima. Haber estado tanto tiempo en el tema deportivo, ¿cómo impacta esa parte deportiva en tu autoestima? Uy, yo creo que impacta mucho. Yo creo que uno de los mejores regalos que me hicieron mis papás fue haberme metido al deporte. A ver, es que también eso es como desde la experiencia que tú vivas, porque hay gente que Sí. también sale con, con cosas muy complejas del Muy deporte, muy golpeadas. golpeada, porque Sí. además es un mundo muy complejo. Y Mm. yo creo que yo también salí con rayones de ahí. que, Ok. como que no todo es chévere, o sea, no todo es chévere porque mira, o sea, yo entré en una crisis existencial porque, claro, tener una mente enfocada al logro es importante para la vida porque la vida es competitiva, pero también te hace mucho daño en el sentido de que, pucha, casi que nunca estás conforme, o nunca Ujú. es suficiente, La o autocrítica. siempre hay más, te exiges demasiado, dejas de disfrutarte un montón de cosas por ser así como tan estricto, tan disciplinado, o el deber ser, o es que yo tengo que lograr esto y si no lo logro, mejor dicho, o sea, es como que... Y claro, sobre todo, por ejemplo, pasar lado de estar en un mundo donde estaba enfocada en los logros, pero además era buena, además era reconocida, y pasar al mundo real, pues como al mundo cotidiano, donde Ujú. tú empiezas de cero, porque tú renuncias a una empresa y con esas mismas habilidades, pues vas y pides trabajo en otra empresa. Pero cuando tú te retiras de una carrera deportiva y pasas al mundo real, pues como al mundo, que además que es una burbuja y el mundo es mucho más que una sola cosa, que el patinaje, pues es un golpe muy fuerte al ego porque pasas a un mundo donde tú eres uno más, no eres reconocida. Además te toca Ujú. empezar de cero, a estudiar una carrera desde cero, ya eras experto en algo, entonces es como volver a ser principiante, volver a hacer todo, Ujú. entonces, claro, eso para el ego es un mundo súper fuerte, súper cargado, pero, pero sí creo que el deporte le enseña a uno la disciplina, la tolerancia a la frustración, como a fallar muchas veces y seguirlo intentando, la perseverancia. Ujú. Yo creo que algo que a mí me dejó el deporte es como esa mentalidad fuerte de persistir, Ujú. de pucha, fracasar en tantas cosas en la vida, o sea, ni siquiera solamente como en, no sé, en el trabajo, en la parte profesional, sino en relaciones, yo me he quitado hoy en día muchas, como muchas creencias y muchas capas de encima, porque para mí, yo siempre buscaba como ser la mujer 10 en todo, Ujú. ser la hija perfecta, la novia perfecta, todo eso. Y entre tanta esa búsqueda de todo, pues como que uno deja de ser uno mismo, uno Claro. deja de ser como genuinamente uno. Y después de toda esa crisis existencial, yo creo que hoy, fueron yo creo que como 8 años hoy, o sea, en este momento de mi vida, literal las últimas semanas, yo lo hablaba con mi roomie estos días, era como, pucha, creo que hace muchos años no me sentía tan yo como hoy lo siento. Ok. Y para mí ese es el mayor logro que yo he obtenido en mi vida, como Claro. volver a sentir como esa Volver a Nati ti. esencia de como cuando era niña que me disfrutaba un montón de cosas sin importar si vendo, si logro, si hago, o sea, como que estar en presencia. Ok, ok. Entonces, cuando tú ya te encuentras un poco superando esa crisis existencial, ¿cómo empieza a renacer esa otra Nati? ¿En qué empiezas tú a enfocar tu tiempo? ¿En qué empiezas también a poner toda esa energía? Un poco que te ayudó también a salir de ahí. Eh, fue pucha, es que fueron muchos años como reencontrándome, pero claro, la carrera me ayudó mucho, me faltaba Ujú. graduarme, cuando me gradué como que tuve la capacidad de decir, pucha, sí, esto sí es un logro, o sea, Mm. fueron 5 años de carrera, o sea, no, ¿Qué carrera hiciste? diseño gráfico. Ok. Fueron 5 años de carrera, no, no todo el mundo también tiene la oportunidad de estudiar, de graduarse. Ujú. eh, y pues yo tengo esa oportunidad, entonces como que bueno, me empecé a enfocar como en la carrera, empecé a trabajar freelance, como con empresas,
Me desconecté un montón del deporte, como de que no lo disfrutaba, entonces como que iba y venía, o sea, el deporte siempre ha estado en mí, pero como que en ese momento iba y venía. Ujú. En ese momento empecé una relación de pareja, que él también pues como que me ayudó a ver un poco como esas pequeñas cosas. Entonces me empecé a enfocar como en la parte profesional, en la parte de Ujú. pareja. Yo me casé con él. Ok. eh, y bueno, fueron muchos años como de trabajar en mí, de empezar como a mirar otras cosas. Em, a ver, creo que por muchos años de la vida, como los primeros años de la vida, a mí de una u otra forma como que me fluyó. No siempre fue fácil, porque además también tuvo sus retos como los que te conté ahorita, pero de una otra forma como que todo en la vida se dio para que yo viera mucho las cosas bonitas de mí, o sea, como que, claro, también por enfocarme en ser la mujer perfecta, como en complacer un montón a las personas y a lo externo. Yo como que tuve la capacidad de ver como muchas cosas bonitas, chéveres o talentos o habilidades. Cuando yo entro en esta crisis existencial, como que me voy para el otro lado y empiezo también a ver esas otras cosas que también son Nati, que eh, no sé, no es tan buena en tal cosa o tiene que volver a empezar de cero, eh, que fracasan mil cosas. Yo me caso, fue una relación súper compleja, me separé en noviembre del año pasado, Ok, o sea, ya muy estoy como, reciente. como hace un año. Sí. Eh, pero te digo como que apenas, yo digo, uff, pucha, apenas estoy saliendo porque fueron como muchos años, pero fueron creo que los años que yo más enriquecedores he tenido en mi vida, porque a mí eso como que me dio un giro completamente en cómo ver las cosas y en cómo verme y mirarme a mí. Yo también tengo mil defectos, yo también tengo mil cosas por aprender, yo también fracaso y qué importa si se me derrumba la vida que tenía, porque obviamente cuando uno se casa, pues uno dice, pucha, hasta Claro, para toda la felices para vida. siempre. Eh, entonces el año pasado también fue como que, uff, se me derrumbó por completo todo. Y que me ayudó, yo creo que mi familia, que siempre estuvo ahí, mis amigos, eh, pues terapia psicológica, que yo creo que eso me lo dejó el patinaje, como entender que Ujú. un acompañamiento psicológico es muy importante para poder como ver las cosas desde otras miradas, como poder verte con claridad. Eh, ya una vez porque cuando me casé creo que me encapsulé mucho en la relación y me desdibujé demasiado completamente, o sea, como que me enfoqué en que la relación funcionara, me enfoqué en que los proyectos de mi pareja en ese momento como que salieran a la luz, entonces dejé a un lado mis proyectos, dejé a un lado un montón de cosas mías. Y cuando yo me separo es como que, de hecho creo que mi duelo más grande fue como, uy, pucha, yo entregué demasiado acá por los proyectos de él y ya estos proyectos no son míos. O sea, son como que, Ah, uy, pucha, tengo que abandonar todo eso y empezar como a a reconstruir. reconstruirme y también a como de una u otra forma empezar a hacer las paces con esa culpa que uno tiene de, uff, pucha, todo lo que abandoné Mm. y dejé a un lado por esto. También como que me encapsulé y las amistades las abandoné, entonces fue como que en esa separación para mí fue súper enriquecedora porque fue como, uff, esperen, ni sé quién soy, en este momento ni sé quién soy. Ok. Entonces como que y vuelva al deporte, entonces que eso pues como que siempre dicen que cuando te sientas perdido vuelve a lo que amas y te hace Sí. sentir muy tú, entonces bueno, empecé con el deporte, empecé como a otra vez a retomar las amistades, a ver cuáles eran los proyectos que había dejado pues como por ahí abandonados, escuchar muchos podcasts, hacer terapia, como volver a la familia, como que hablar mucho del tema y tener un círculo de apoyo, yo creo que me permitió a mí como volver a reconstruirme, a volver a levantarme y a encontrarme. Qué bueno saber que estamos en el momento en el que mejor te sientes, en el que más conectada estás de ti,
qué rico también tener esa parte. Hablando de toda tu experiencia con el tema del deporte, el tema de la disciplina, la motivación, ¿a ti cómo te gustaría que las personas vieran el deporte para sus vidas? ¿A través de qué mensaje? Bueno, yo siento que el deporte, eh, a mí me gustaría que lo vieran como desde un punto de vista como saludable y de bienestar. Eh, la terapia psicológica es súper importante, pero yo siento que para mí el deporte también ha sido Mm, como otra terapia. mm, Eh, Ahí resuelvo mil problemas, mil cosas que tengo en la cabeza, como que me ayuda a bajar también el abrume mental, me da muchísima claridad. Eh, Como te decía ahorita, para mí uno de los mejores regalos que me dieron mis papás fue el deporte. mm, Eh, de alto rendimiento en el sentido porque te da disciplina, te da tolerancia a la frustración, te enseña a enfrentarte al fracaso desde una edad muy temprana. mm. Pero también sé que el deporte de alto rendimiento en algún momento deja de ser salud, porque llevas al cuerpo a un límite y mental muy complejo. Sí, Entonces es como que el deporte de alto rendimiento también es una responsabilidad, o sea, como que los papás sepan que meter a un hijo al deporte de alto rendimiento es una responsabilidad sí. y que se necesita acompañar a esa persona que va a estar ahí de una forma muy responsable, porque también vi muchos papás donde sobreexigían, donde si te caías te regañaban, donde si perdías te gritaban. Eh, y creo que el deporte de alto rendimiento también te puede dejar muchos traumas, por eso mismo, digamos que puedo decir que yo salí de una u otra forma bien, que también me quedaron mis cosas, Sí, pero porque también tuve un acompañamiento, tuve la exacto. fortuna de tener como un círculo de apoyo, psicólogos, el entrenador como muy pendiente, pero sé que hay gente que sale muy frustrada del deporte y sintiéndose muy fracasado, entonces es como que eh, el deporte de alto rendimiento no es salud en algún punto, pero sí hay que verlo con responsabilidad. O sea, no es como que quiero que mi hija sea campeona del mundo y la tiro allá a esa jaula de Mm, tigres, porque es un ambiente muy pesado, sí. sino como que, ok, yo como papá, si voy a meter a mi hija a un deporte de alto rendimiento, también tengo que ser consciente de que tiene que haber un montón de acompañamiento al lado para que pues eso se dé de la mejor manera y no vaya a ser como Más más perjudicial. perjudicial. Claro, claro. Nati, ahorita conversábamos antes de grabar que yo siempre tenía la curiosidad con respecto al tema de los patrocinios. Tú me contabas que saliste ya como, digamos que ya acabó tu carrera en el patinaje y que de ahí en adelante fue que empezaron los patrocinios, empezaste a trabajar también como con esa parte deportiva ya no como patinadora profesional, sino lo que seguía. ¿Cómo es el tema de los patrocinios? ¿Cómo se vive eso en la vida? Bueno, yo creo que se vive de muchas maneras, pero voy a contar como mi experiencia y Sí. es, en patinaje tuve patrocinadores pues que me daban como los implementos deportivos, era Mm, como por canje, entonces me daban como las botas, el casco, los uniformes y con eso. Cuando yo me retiro de patinaje, nosotros en patinaje como que montábamos bicicleta, o sea, hacíamos como muchos más deportes alrededor del patinaje, montar bicicleta, trotar, pues físico. Y cuando yo me retiro de patinaje años después, incluso estando como en la universidad, yo seguí montando bici. ok. Y recuerdo que una amiga me dijo como, ay, mira, esta pelada como que empezó a montar videos en redes y se volvió súper famosa, ¿por qué no le haces? Yo te grabo. Y ella me empezó como a grabar, yo empecé a montar y eso como que empezó como a subir todo y pues claro, obviamente como tener ahí pues en el perfil como 7 veces campeona del mundo, no sé qué, Claro. eso ayuda también, obviamente. Ok. Entonces empecé a recibir patrocinios, incluso recibí muchos más patrocinios de los que recibí patinando, pues igual también me retiré muy chique. Sí. Pero me patrocinó Under Armour, que es como una marca de ropa muy grande. Me patrocinó también Trek, una marca de bicicletas, de cascos, bueno, como varias marcas muy chéveres. Y con ella siempre fue por canje.
me Ok. mandaban como algo mensual y, y ya de ahí yo montaba como Mm, cosas a redes sociales, pues como se hacen como acuerdos, como que nosotros te damos esto y tú montas un post, una historia, no sé qué, ok. súper orgánico como de, como tu estilo de vida. Ujú. Sé que hay marcas que pagan, ahí depende como la cantidad de seguidores, como que depende como el acuerdo que hagas, pero em, creo que es algo muy, muy chévere, como algo muy bonito de Sí, vivir, como poder sí. recibir algo de esas marcas que uno siempre ha admirado y pues poder hacer contenido para ellas. Sí, te lo preguntabas porque yo admiro mucho que alguien, una empresa importante, vea en ti un perfil que los represente, o sea, desde todos los ámbitos, ¿cierto? Desde lo físico, desde tu forma de ser, desde la actitud. Entonces, eso me ha parecido súper valioso de los patrocinios. Yo digo, que nota que se pueda como manifestar a través de un patrocinio como lo que soy, ¿cierto? Representar la marca desde lo que soy. Total. Ok, bueno, un poco para ir cerrando, Nati, cuéntanos ahorita entonces, Nati Giraldo, ¿tú en qué te estás moviendo ahorita? ¿Qué estás haciendo? Ya nos contaste toda la historia, entre esas muy importante también la crisis que tuviste a nivel existencial, porque yo creo que es importante que sepamos que las crisis no duran, cuando son como crisis tan significativas en la vida, no son 2 semanas, 3 días, no, hay personas que atraviesan por procesos de crisis existenciales muy amplios, ¿sí? Donde hay un proceso de autoconocimiento, de reconstrucción, de debate también con sus propias ideas, creencias, y finalmente lo bueno es que hay un reencuentro consigo, con ellos mismos muy significativo que da un camino distinto, ¿cierto? Pero ahorita, después de todo esto que tú ya has vivido, ahorita te encuentras en un estado excelente, como nos mencionabas, pero haciendo también qué en tu vida. Lau, bueno, mira, yo ahorita estoy trabajando con una empresa de triatlón. Okay. Em, estoy en la parte comercial, estuve con ellos también en la parte de marketing, em, que me encanta porque además es con deporte, que es algo que Sí, sigue el toda la deporte vida en me ha tu vida. apasionado. Entonces yo amo, amo, amo estar en los eventos. De hecho, una de las cosas que más me disfruto es ver pasar la gente la meta, Okay. porque pues como que uno siente, además pasan llorando, gritando, le dan besos al piso, abrazan, como que saltan, gritan. Creo que es una forma como de revivir un poco lo que viví, pero además porque yo sé que también uno ve la gente pasar la meta o la gente ve cuando uno se gana la medalla, pero Mm, yo sé que puede venir detrás de cada persona que pasa la meta. Es como que hay mm, gente superando tusas, hay gente superando enfermedades, hay gente que se puso un reto y lo está logrando, hay gente que pensó que eso era imposible y nunca lo iba a, pues como a superar. Entonces como que cada persona que pasa la meta es una historia por detrás y sí. como que yo puedo lograr ver eso por lo que viví también. Entonces yo lloro en la meta, yo salto, yo grito con ellos, es como que me emociona demasiado y me hace muy feliz poder trabajar con deporte, que es algo que me apasionó un montón. Claro, sí. Estoy emprendiendo con una marca de waffles de yuca que justo la Okay. salió el sábado, este sábado que acabo de pasar, como que la lancé, pues la lancé en un evento, pero ni siquiera he empezado a vender, como que estoy terminando lo de las Okay. etiquetas, todo, para ya como a principios de diciembre lanzarlo. Y todo esto ha sido muy significativo porque, claro, hace un año yo estaba vuelta a nada, pasando como Un por esa divorcio. transición y es como, wow, cuántas cosas pasan en un año. Sí. Yo ni siquiera he vendido el primer waffle, pero yo he recibido tanto amor en este proyecto que yo le he dicho a mis amigos, "Uy, pucha, estoy demasiado agradecida con la vida porque claro, ahorita te contaba, yo entregué demasiado para los proyectos de mi expareja y siempre me pregunté, fue pucha, o sea, ¿cuándo voy a recibir yo? O sea, como que yo quiero ser ese equipo que yo fui con él y Ujú. este año la vida a mí me ha dicho, con este proyecto sobre todo, con todo pues, pero con este proyecto sobre todo es como que el amor que da siempre vuelve. No, Mm. tal vez no de la manera que esperas, pero fue pucha, a mí ese proyecto, todos los amigos, las personas que le han invertido, o sea, la vida me ha mandado unos angelitos que es como que el que me
está dando los quesos, me entregó todo su know-how, todo su aprendizaje en 10 años y yo soy como, de verdad es como que, o sea, no puedo creer, o sea, no puedo creer. Yo no he vendido el primer waffle, pero me siento como la persona más agradecida en este momento por eso, como que, pucha, sí, el amor siempre vuelve. Sí, sí. De la manera que menos te lo esperas, pero el amor que das siempre vuelve y me he sentido muy acompañada, muy apoyada por mi familia, por mis amigos. Este año ha sido maravilloso, ha sido muy revolcador, pero también ha sido muy maravilloso por eso mismo, porque es como que es, no sé ni siquiera cómo expresarlo en palabras porque me siento, las últimas 2 semanas he sentido como un bienestar y una presencia de wow, como que no tengo, o sea, no tengo nada claro en este momento, sé que me faltan muchas cosas por hacer, por lograr, por cambiar, por un montón de cosas, pero es como que me siento muy feliz, me siento muy plena, con Sí, altibajos, obviamente es el proceso, sí, pues, sí. pero de ver eso, tengo como otros proyectos, yo quiero hacer un podcast también, quiero sacar un podcast, quiero sacar una marca de diseño, entonces como que tengo 1000 proyectos que había abandonados, pero ya no pienso como que voy a ser feliz o hasta que alcance esto o hasta que saque eso, sino que me siento como en un momento donde me he disfrutado el proceso. Ok, Ujú. no he vendido el primer waffle, no ha salido del todo la marca, no he sacado el podcast, no he sacado la marca de diseño, pero, o sea, yo me estoy disfrutando demasiado el proceso y eso para mí es un logro increíble, como Total. no estar pensando en la La meta que meta. siempre fue la mentalidad de esa Natalia de hace muchos años, sino que hoy la meta es, me estoy disfrutando el proceso y ver que un amigo me hace algo y yo con eso me siento como, wow, ya, para mí eso es como que, uff, Ok. o sea, gracias a la vida por revolcarme y mostrarme que lo lindo y lo mejor de la vida está en las pequeñas cosas y en las personas que están alrededor. Nati, y ahí se evidencia tu cambio y tu crecimiento. Cambiaste totalmente esa mirada, disfrutas ahorita el camino, se te nota, qué energía tan bonita. Muchísimas gracias por estar aquí y compartirnos cómo fue tu historia desde la disciplina, pero también desde la vulnerabilidad, desde todo lo aprendido. Gracias por esos mensajes. ¿Qué les quieres decir a las personas que nos están observando y nos están escuchando con respecto a los retos y a esos momentos difíciles de la vida? Un mensajito para ellos, por favor. Lau, primero, gracias por la invitación. Qué rico, pues como que también te atreves a hacer esto, a compartir el conocimiento. Yo creo que uno es lo que dejan los demás y entre más pueda compartir, pues como que mucho mejor. Gracias por invitarme, por tenerme en cuenta. Y el mensaje es como que siempre todo pasa. Lo bueno y lo malo siempre pasa. O sea, en estos días veía un video de cuando estés en tu mejor momento, mantén la calma. Como que, es más, ten cuidado porque como que entre más subas, más vas a bajar y hay Mm, personas y en esos momentos donde uno siente que está tocando el mundo y el cielo, sí. como que puede caer en algo muy complejo, nebuloso, con el ego y un montón de cosas y la vida es así, o sea, la vida subes y bajas y todo pasa, lo bueno pasa y lo malo pasa, entonces es como siempre tener como esa claridad. Me encanta ese mensaje, me encanta. Y bueno, los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, suscríbanse también al canal y esperamos que estén muy conectados para unos próximos episodios. Nos vemos. Chao. Chao, gracias.